Hola, continuando con nuestra secuencia de pláticas sobre lo que es lógica, vamos a continuar con este subtema de lógica que se llama cuantificadores. Muy bien, muy bien. Ahorita vamos a ver qué es un cuantificador. Antes vamos a ver estos subtemas, temas, como le quieran llamar. Vamos a iniciar con una nota importante. Muy bien, tenemos una proposición, como un repasito. Esta parte es un repasito, nada más esta parte de proposición. Ya lo demás son cosas nuevas. Proposición, oración que es verdadera o falsa, pero no ambas. Eso es una proposición. Una proposición, si es verdadera o es falsa, pues es una proposición. Es una oración que es verdadera o falsa, pero si esa oración no sé si es verdadera o no sé si es falsa, así me afirme algo, pues no es proposición. Por lo tanto, surge este nuevo concepto, afirmación. Oración que puede ser o no ser verdadera o falsa. Eso es solamente una afirmación. Yo afirmo algo, pero no sé si al momento es falso o es verdadero. Vamos a ver ejemplos de ambas cosas. Tengo la proposición P. Agosto tiene 33 días. ¿Sí? Agosto tiene 33 días. ¿Esto es verdadero o es falso? Es una oración, es una frase que es verdadera o falsa. En este caso esto es falso. Porque agosto tiene 31 días, no 33 días. Por lo tanto es una proposición P. Pero ahora, afirmación P. Agosto tiene 33 días. Si esto es verdadero o es falso, esto vendría siendo una afirmación que es verdadera o falsa. O sea, una proposición que afirma algo y que es verdadero o falso. Esto sería una proposición. Nuevamente esto es falso porque es lo mismo de arriba. Y esto es lo mismo. Es una proposición. ¿Sí? Pero ahora tengo la afirmación P. N es un número par. ¿Ustedes me pueden decir si esto es verdadero o falso? Ustedes me dirán, caray, no, pues no. No sabemos. Y así nos podemos morir. Esto puede decir esto y nos podemos morir y jamás saber si eso es verdad o es falsedad. A menos que alguien nos establezca condiciones de inicio, ¿sí? Donde nos digan, N es este valor o N es este valor. Ah, entonces sí sabré. Pero para saber ese valor de falsedad o de verdad, yo necesito tener datos, ¿vale? Una serie de datos que alguien me tiene que proporcionar. De otro modo no lo sabré, ¿vale? Por lo tanto, esta afirmación, como de momento no sé qué es, queda solamente en una afirmación. Es una afirmación que una afirmación que puede ser o no ser verdadera o falsa. Eso es una afirmación. Oración que puede ser o no ser verdadera o falsa. Y esto es una afirmación. Esto es una proposición. Afirmación. Esto es solamente una afirmación. Porque yo no sé si esto es verdadero o falso. Pero vamos a suponer que ya alguien por ahí me dice, si n es igual a 4, ¿podré saber si eso es un número par? Si n es igual a 4, oh sí, esto ya se convierte en una proposición, porque esto es verdadero, 4 es un número par. O si alguien me dice, n es igual a 435, pues 435 no es un número par, por lo tanto eso es falso. Pero también, o es verdadero o es falso. Si a mí me dicen cualquiera de estos dos valores, deja de ser una afirmación y P se va a convertir en una P mayúscula que depende de n, del valor que tenga n, y se va a llamar función proposicional. ¿Sí? Nota,
como P depende del valor que tenga n, obtenemos P mayúscula de n. Aquí es P minúscula. Cuando ya es una función se denota como una P mayúscula dependiente de un valor n. N función proposicional, la P es mayúscula. En este caso n es una variable. ¿Por qué? Porque miren, puede variar, puede tomar cualquier valor, o sea, es una variable, varía de valores, varía. Por lo tanto, n es una variable. Muy bien, espero esto haya quedado claro. Para pasar al siguiente tema, notación de conjuntos. Vamos a ver. Todo esto que estamos viendo es como el rompecabezas para entender los cuantificadores. Muy bien, notación de conjuntos. Hablemos de una variable x, sujeta a tomar cada valor de un conjunto de objetos contenidos en un grupo llamado D. Hay un grupo de objetos. X va a tomar el valor de cada objeto que hay en ese grupo. Por definición, ese grupo de objetos al cual X pertenece a ese grupo de objetos. Ese grupo de objetos, por definición, es un conjunto D, grupo llamado D. Entonces, D es un conjunto. Por definición, conjunto es una colección de objetos. Eso es por definición un conjunto. Muy bien. Bueno, esto ya lo dije, pero aquí lo escribo. Por lo tanto, podemos decir que X pertenece a D. Esto es, X pertenece a D, donde E, símbolo E, este es el símbolo E, se lee como pertenece. X pertenece a D. D es un conjunto. D es un conjunto, o sea que X pertenece a este conjunto de objetos. ¿Sí? Muy bien. Entonces representamos al conjunto D como sigue. D es igual al objeto 1, al objeto 2, al objeto 3, puntos suspensivos hasta el objeto X. ¿Sí? O sea que este conjunto tiene X cantidad de objetos. Y X puede tomar cualquier valor, 1, 2, 3, o sea, X puede ser este valor, el valor donde cuando X vale 3 voy a estar hablando del objeto 3. Cuando X vale 5 voy a estar hablando del objeto 5. O sea que X va a variar en toda esa cantidad de elementos. ¿Sí? Muy bien. Un conjunto puede contener una cantidad finita o infinita de objetos. Una cantidad finita. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de manera rápida. A ver, el conjunto de los números naturales. Vamos a ver. El conjunto de los números naturales se representa por una letra N de este tipo. Aquí la D es normal, una D normal, pero cuando hablamos de conjuntos de números, los antiguos filósofos, los matemáticos antiguos, dijeron que esos conjuntos iban a tener como que, iban a ser representados por letras, pero letras estilizadas, ¿verdad? En este caso tiene una doble raya, esta N aquí al principio. Ese conjunto N, por definición, es el conjunto de los números naturales. Números naturales. Y aquí hay un poquito de controversia. Algunos matemáticos dicen que el 0 no pertenece al conjunto de los naturales, otros dicen que sí, etcétera. Yo voy a tomar la definición donde el 0 sí pertenece. Y por definición, si el 0 sí pertenece, pues es el 0, el 1, 2, 3, etcétera. Este conjunto es un conjunto de elementos infinito o de objetos infinito. Por eso están aquí los puntos suspensivos. Aquí están los puntos suspensivos, pero este llega hasta el objeto X, hasta ahí.
y ahí para. Este es un conjunto finito. Si aquí hubiera yo puesto puntos suspensivos y cierro la llave, porque un conjunto inicia con una llave y cierra con una llave, inicia con una llave y cierra con una llave. Pero si este conjunto de objetos, yo no le hubiera puesto este último objeto X, nada más hubiera sido esto, pues este sería un conjunto infinito de elementos. Pero no, aquí yo le puse límite objeto X, o sea, hasta aquí vas a llegar. Es un conjunto limitado, este es ilimitado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 1.000.000.000, etcétera. No para. Números naturales. En pocas palabras, son todos los enteros positivos, todos, que es una cantidad infinita, incluyendo el 0. ¿Ok? Este es el conjunto N. Ahora, el conjunto de los días de la semana. Lo vamos a llamar S. Los conjuntos se denotan ya por tradición con letras mayúsculas. S de semana. Los días de la semana. ¿Cuál es el conjunto de los días de la semana? Pues lunes, martes, miércoles. Disculpen que lo quiero rápido, pero lo voy diciendo. Miércoles, etcétera, hasta el domingo. ¿Vale? Estos son los días de la semana. Este es el conjunto limitado por 7 días. No es un conjunto infinito. A ver, el conjunto de las vocales, le vamos a llamar B por vocales, S por semanas. Es la A, la E, la I, la O y la U. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Vamos a ver el conjunto de los meses del año, M. Es igual a enero, febrero, etcétera, hasta noviembre y diciembre. O sea, 12 meses. Aquí hay 12 objetos. Ojo. En este conjunto, como estamos hablando de un conjunto de los meses del año, no vayan a no incluir uno de ellos. Tienen que estar los 12. Si no, ya no es el conjunto de los meses del año. Seamos objetivos. Si yo digo esto, eso tiene que representar el conjunto. Entonces este es el conjunto de los meses del año. Ahora, aquí hay una pequeña nota. X, Y y Z son las variables más usadas. O sea que aquí puedo decir, vamos a suponer una variable X que pertenece a este conjunto. Entonces, ¿cómo denoto eso? Que X pertenece al conjunto de los naturales, pues así, con esta notación. X pertenece al conjunto de los naturales. Como también Y es una variable, a este le puedo poner Y pertenece al conjunto S, al conjunto de los días de la semana. Y pertenece al conjunto, Y es una variable, X es una variable. Aquí vamos a poner otra vez Y pertenece al conjunto de los días, al conjunto de las vocales. Y pertenece a B, al conjunto B. Aquí podemos poner Z pertenece al conjunto M, que es el conjunto de los meses del año. Muy bien, pues estas son formas de notación matemática para una variable que pertenece a un conjunto. Muy bien, continuemos entonces. Muy bien, continuando entonces con nuestro tema, tenemos que P de N, P de X, P de Y, etcétera. Puedo escoger varias letras N, X, Y como variables, Z y aún algunas otras más. Por eso puse los puntos suspensivos. Estas vienen siendo funciones proposicionales dependientes de un valor de alguna variable que pertenece a algún conjunto en particular. ¿Sí? Son funciones proposicionales dependientes de una variable, ¿sí?,
de alguna variable que pertenece a algún conjunto en particular. Del valor de una variable que pertenece a un conjunto en particular. De un valor, ¿sí? Porque en ese valor sabré si es verdadero o falso. Entonces esto deja de ser una afirmación y pasa a ser una función proposicional que es verdadera o falsa. No nos olvidemos de ese objetivo. Entonces, yo debo de conocer un conjunto, una variable, para el cual se cumpla que esto es una función proposicional. Muy bien, vamos a ver esto. Ahora sí, ya con todas estas piezas que hemos visto anteriormente y ahorita, ya podemos entrar a lo que es cuantificadores. Muy bien, cuantificadores son símbolos que indican cuántos o qué elementos de un conjunto dado cumplen con cierta propiedad. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Son símbolos que me ayudan a saber qué elementos de un conjunto dado o cuántos de ellos cumplen con cierta propiedad. Muy bien, los hay de dos tipos: universal y existencial. Universal y existencial. El universal, como la palabra lo dice, el universo, o sea, un todo, ese es el cuantificador universal. El que se representa por un símbolo para hablar de un todo. Por eso es universal, referente a universo. Y el existencial, que me habla de la existencia de uno, dos o algunos elementos. Me habla de que existen algunos elementos o al menos uno. No todos, algunos, ¿verdad? ¿Sí? Todos es para el universal y uno o algunos para el existencial. Muy bien. El universal se representa con el símbolo, es una A mayúscula, pero invertida, ¿verdad? Girada, es decir, cambiada, ¿verdad? Modificada hacia arriba, invertida. Es una A mayúscula, como esta, pero volteada. Y se lee para todo, para cualquier, para cada, etcétera. Como ustedes le quieran decir. Pero la idea debe de contener todos los elementos del conjunto. Para todos los elementos. Para cualquiera, o sea, para cada uno de ellos. Para cada uno de ellos, etcétera. Etcétera, etcétera. La cosa es que se entienda que todos los elementos debe de incluirlos. En pocas palabras, todos los elementos de un conjunto dado. Matemáticamente, tenemos esto. Para toda x que pertenece al conjunto D, sucede P de x. Y se lee, para toda x que pertenece al conjunto D, sucede P de x. Es esto, ¿sí? Tenemos esta notación. Y se lee así. Y tiene que ver con el significado de los cuantificadores. Son símbolos que indican cuántos o qué elementos de un conjunto dado cumplen con cierta propiedad. Aquí dice que todos indican cuántos. Aquí son todos. Los valores de x que pertenecen a D cumplen con cierta propiedad. Cumplen con esto. O sucede esto. Esto cumple con esto porque sucede esto. Para cada valor de x que pertenece a este conjunto. Muy bien. Ok, muy bien. Muy bien, ok, muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Escribe en simbología de cuantificadores esto que está aquí. Para cada número n del conjunto de los números naturales, la desigualdad n más 2 mayor que 1 es verdadera. Pues vamos a escribirlo, vamos a pasarlo a simbología de cuantificadores. Para cada número, o sea, para cada o para todo número n del conjunto de los números naturales, o sea, n pertenece al conjunto de los números naturales, coma, ¿qué sucederá? La desigualdad de esta es verdadera, o sea, sucederá
que n más 2 es mayor que 1. Ok, muy bien, ahí está, ya pasamos todo este verbito que hay aquí, toda esta frase, la convertimos matemáticamente en simbología de cuantificadores de esta forma. Y ya quedó, esta es mi respuesta. Ahora, habría que ver si es verdad que para cada número n del conjunto de los naturales esto sucede o es verdadero esto. Tendría yo que ir probando uno por uno para ver si es cierto, si esta sentencia o si esto que dice aquí es verdadero. Todos los números naturales n deben de cumplir que al sustituirlo aquí, esta operación sea mayor que 1. Ya lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a analizar. Pero quiero que veamos el existencial. Y ahorita analizamos cada uno de las respuestas de los ejercicios de cada tema. Existencial. Se representa mediante el símbolo E, una E mayúscula volteada, y se lee existe existe algún, para algún. En pocas palabras, solo uno o algunos elementos de un conjunto dado. ¿Sale? Matemáticamente, aquí está la E, la X que pertenece al conjunto, coma, sucede esto. Y se lee, existe alguna X que pertenece al conjunto de tal que suceda P de X. Tal que suceda P de X. ¿Sale? Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. O sea, esta forma de lectura que está aquí también puede ser una forma de lectura como esta. O sea, la cosa es comprender lo que aquí dice y poderlo pasar a simbología de cuantificadores. Estas palabras son un poquito diferentes a las que vienen aquí, pero significan lo mismo, ¿sí? Perdón, estas que están aquí, para este ejemplo, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. Escriba en simbología de cuantificadores. Hay al menos un número n entero que cumple con la ecuación n más 5 igual a 0. ¿Sí? Wow, aquí estamos hablando de los números enteros. Entonces dice, hay al menos un número n entero. Eso se pone como existe un número n. Aquí era. Ajá. Existe un número n que pertenece al conjunto de los enteros, de los números enteros, que cumple con la ecuación o tal que n más 5 igual a 0 sea verdadero, o que cumple con la ecuación esta. O sea, tal que, o que existe un número n que pertenece a z, tal que n más 5 sea igual a 0. Aquí ya estamos usando el tal que suceda esto. ¿Qué es lo mismo que esto? Que cumple con la ecuación esta, es lo mismo. ¿Sí? Entonces ya ahí está, ya tenemos nuestros dos ejemplos convertidos a simbología de cuantificadores. Ahora bien, aquí me dice que todos los números n, todos los números de este conjunto deben de cumplir con esto. Y aquí me dicen que alguno o uno, existe algún número que pertenece a z, al conjunto de los números enteros, para que suceda esto. Alguno o uno. Con uno que cumpla, ya con eso esto es verdadero. Aquí tiene que cumplir todos para que sea verdadero. Vamos a ver. A ver, ¿cuál es el conjunto de los números naturales? Hace un rato dijimos que el conjunto de los números naturales es incluyendo el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, hasta el infinito. ¿Sí? Y el conjunto de los números enteros es desde menos infinito, coma el menos 3, menos 2, menos 1, coma 0, 1, 2, 3, infinito. Muy bien. O sea, el conjunto de los números enteros viene desde menos infinito. Este no, este inicia en 0 hasta el infinito. Y este viene desde menos infinito hasta infinito, todos los enteros negativos, el 0 y los positivos. Muy bien.
Entonces hay una diferencia de este conjunto y de este, por eso se denotan con letras diferentes. Muy bien, dice que para cada número deben de ser todos los números de este conjunto cumplan con esto. Vamos a iniciar con el 0. Si yo pongo aquí el 0, 0 más 2 mayor que 1. Vamos a ver si esto es verdad. 0 más 2 es 2. Mayor que 1. 2 es mayor que 1. Sí, es verdadero. Para el primer número 0, sí se cumplió. Vamos a ver para el segundo. Ahora vale 1. 1 más 2 mayor que 1. 1 más 2 mayor que 1. En pocas palabras, 1 más 2 es 3. ¿Es mayor que 1? Sí, también es verdad. ¡Wow! ¡Excelente! Ahora para el 3. 3 más 2 es 5. ¿Es mayor que 1, 5? Sí, también. Y como estos van creciendo y estos van creciendo también, siempre van a ser mayor que 1. Quiere decir que todos los números de este conjunto cumplen con esta condición. Todos, porque aquí dice todos, para todos o para cualquiera. Por lo tanto, esto que dice aquí, su valor de verdad de esto es verdadero. Por eso es una función proposicional, porque cumple con que los elementos permitan que esto sea verdadero o falso. Y esto es verdadero, por lo tanto, esto que tenía yo aquí, esto viene siendo P de N. Esto viene siendo P de N, para que se cumpla con el formato. ¿Existe alguna X que pertenece a D? ¿Existe alguna N que pertenece a Z? Coma, P de X, coma, P de N. Porque N es mi variable. Aquí X es la variable. X es la variable, pues es X. N es la variable, pues es N. Aquí N es la variable, pues P de N. Esto es P de N y se cumple con el formato. Para toda X que pertenece a D, para toda N que pertenece a N, P de N, P de X. ¿Vale? Muy bien. Entonces ya vimos que este es verdadero. Todos los elementos deben de cumplir para que esto sea verdadero. Aquí no. Aquí dice que existe al menos uno, existe algún, para algún. Solamente algunos. ¿Sale? O uno al menos. Muy bien, vamos a ver si es verdad que para al menos un elemento de este conjunto se cumpla esto. Vamos a ver con el menos 3. El menos 3 lo sustituyo aquí. Menos 3 más 5. Menos 3 más 5 igual a 0. A ver, menos 3 más 5, esto es 2. Igual a 0. 2 es igual a 0. Wow, esto es falso. Híjole. Ya uno ya no dio. Y miren que todavía me faltan infinitos para acá. Pero ya uno no me dio. Si ahorita encuentro uno, ya con ese me quedo. Vamos a ver el 0. El 0. 0 más 5 igual a 0. Igual a 0. 0 más 5 es 5. 5 igual a... 5 es igual a 0. Oh, otra vez falso. Oh, Dios, ¿será que ninguno? Y estoy pidiendo que al menos uno. A ver, vamos a ver con el menos 5. Menos 5 con el menos 5. El menos 5 está un poquito más para acá. Menos 5, menos 4, menos 3. Pero pertenece a este conjunto. A ver, menos 5. Menos 5 más 5 es igual a 0. Vamos a ver. Menos 5 más 5 es 0. Igual a 0. Oh, 0 igual a 0. Esto sí es verdad. Perfecto. Quiere decir que esta frase es verdadera porque al menos uno, y es lo que estoy pidiendo, existe alguno. Sí, sí existe alguno, el menos 5. Por lo tanto, esto es verdad también. Esta frase es verdadera porque al menos uno, y eso es lo que dice, existe al menos uno, eso es verdad, existe uno, el menos 5. Y ya de ahí si hacemos el resto de los números, ninguno más va a cumplir, pero al menos uno sí cumplió. Y por lo tanto es verdad porque así lo dice. Hay al menos un número y sí, y eso es verdad. Ok, muy bien, vamos a continuar con otro.